Ciencia, pero que tuvo que cumplir determinadas etapas. Nosotros partimos hace un poquito más de 10 años, le propusimos este proyecto a la universidad, ellos aceptaron, pero miraban con cierto escepticismo o alguna incomprensión esta idea de que haríamos investigación periodística y no investigación académica desde la universidad. Lo primero que hicimos fue una serie sobre el conflicto entre Chile y Bolivia, las negociaciones secretas que existían entre ambos países hace 10 años atrás, y lo publicamos en un diario. Eso ya, como fue un producto concreto, fue algo que permitió explicar un poco cuál era nuestra pretensión. Y al año siguiente publicamos un libro, que fue una biografía sobre Michelle Bachelet, que en esa época era solo candidata, y ese libro fue uno de los más vendidos, tuvo mucho impacto, y por lo tanto ya ahí entendieron más o menos qué es lo que queríamos hacer. Ya investigaciones periodísticas en profundidad, esta es una línea que ya está consolidada porque nosotros, además de hacer investigación propia, tenemos trabajando con nosotros a periodistas externos quienes se han acercado a nosotros para publicar su trabajo. Nosotros editamos su texto, le damos facilidades. El sello editorial es la línea más consolidada del periodismo de investigación. Ahí también nosotros hacemos que trabajen alumnos de periodismo de la universidad y ellos trabajan como investigadores. Incluso hay alumnos que han publicado libros, ellos como autores. Y bueno, esa es otra preocupación, que es vigorizar la labor de formación de periodistas, futuros periodistas en el pregrado a través de la investigación periodística. Y lo otro que, bueno, Casos Vicarías es otro tipo de proyectos más ligados a lo digital y que nosotros esperamos seguir avanzando en el futuro próximo. Colombia ha sido compleja porque es un país sobre el que hay que aprender mucho para contar cualquier cosa. Nada es simple, entonces ya sea el proceso de paz o una decisión de la Corte Constitucional, tiene mucho detrás, siempre son procesos largos. Entonces, un consejo fundamental es aprender de dónde sacas la información para contextualizar y de dónde sacas, o sea, en qué te basas para afirmar que algo es histórico o que no lo es, o que es un gran paso o que es una marcha atrás. ¿Por qué y dónde? O sea, lo primero sería ver un poco cuál es la fuente de información, porque a veces eso nunca se encuentra en los medios colombianos. Nunca hay un contexto, nunca hay una explicación. Y para un corresponsal extranjero, por primera vez, porque en otros países no me ha ocurrido, los medios del propio país no pueden ser una fuente. Nunca son una referencia porque, de hecho, muchas veces hay que corregir cosas que cuentan ellos o que están mal contextualizadas o que directamente son falsas. Entonces, hay que buscar una fuente alternativa de información, que no sean los medios. Sería un consejo muy importante. El segundo sería no tener grandes ídolos. No conviene idealizar a nadie porque muchos periodistas desconocidos son grandísimos periodistas, son gente que tiene una experiencia muy, muy valiosa, y el que es conocido y sale en los carteles seguramente se nutre de ellos, no del mismo. Entonces, a veces es absurdo idealizar a la gente. También, un poco más que lo que está ocurriendo, dedicarle tiempo a las cosas. Aparte, pues si ocurre algo muy importante en el día, sí, obvio hay que contarlo, pero porque es importante. O sea, por algo será. Y nunca es importante por algo que haya ocurrido ese mismo día. Es importante porque es una etapa final a algo, porque continúa algo, porque abre otra cosa. Entonces, en EFE, si le damos importancia a algo, es en el contexto y en la hemeroteca. Y confiar mucho en lo que cuenta el compañero, en este caso de EFE, pero creo que también es fundamental poder confiar en los compañeros. Como eso no muchas veces ocurre aquí, recurrir a una fuente externa.
tan sensill ég og þú svífum léttum gólfið til og frá töfra brá, loga þrá. La que yo tuve sin duda fue en Londres porque no llevaba un plan B. Yo tenía una entrevista con un grupo musical que se consideraba indie y que en muchas entrevistas se consideró indie hasta que le entrevisté yo, porque tocaba ante 20.000 personas y entonces dijeron que ellos jamás se habían definido como un grupo indie. Entonces, consejo fundamental, llevar un plan B a las entrevistas, porque yo esa me la había preparado muy bien, pero fue mi primera pregunta y tuve por delante otros 15 minutos en blanco y fue horroroso y angustioso. Entonces, preparar un plan B porque ni siquiera te puedes fiar de la entrevista muchas veces. Dansinduna nú, dansum því ég og þú svífum léttum gólfið til og frá töfra brá, loga þrá. Það draumur eða erst þú hér en í kvöld einn Si tuviera que dar 3 consejos a quienes se están formando para ser periodistas, diría en primer lugar, estudien la tecnología porque está cambiando y está avanzando a un paso abrumador. Y la gente que logra mantenerse al día en tecnologías no solamente de recolectar información, sino de difundirla, son los que van a estar mejor capacitados. En segundo lugar, vivimos en un mundo donde es cada día más fácil cruzar fronteras, viajar, y donde la audiencia no solamente es la gente que nos rodea, sino la audiencia es cualquier persona alrededor del mundo que le pueda interesar lo que estamos haciendo. Para eso es indispensable estudiar idiomas, estudiar otras culturas, si se tiene la oportunidad, viajar, vivir por fuera. Creo que eso es muy importante para la formación de un periodista. Y en tercer lugar, creo que aun cuando es indispensable estudiar y entender bien las herramientas del periodismo, es importante también tener la oportunidad de conocer otros asuntos. A la hora de estudiar, no podemos solamente formarnos como periodistas, debemos buscar la manera de entender de economía, de ciencias políticas, de otros temas que a la hora de abordar el periodismo le va a dar más profundidad a lo que hacemos. Bueno, las historias para ser publicadas tienen que ser interesantes y tienen que ser bien investigadas. Creo que son las dos características fundamentales y universales del periodismo. Entonces eso requiere formación, perseverancia y esfuerzo. Andar en la calle, buscar fuentes, siempre buscar más y más información para entender los asuntos con más profundidad y después organizar el material de una manera en que para el lector sea interesante y sea atractivo. Dansinduna nú, dansum því ég og þú svífum léttum gólfið til og frá töfra brá, loga þrá. Það draumur eða erst þú hér en í kvöld. Bueno, para hacer un buen trabajo, un trabajo serio, largo y comprometido, hay que tener vocación, voluntad, amor por lo que uno hace, perseverancia, saber que no siempre alguien va a venir y acompañarte, sea una empresa, sea tu jefe, sea tus fuentes. Muchas veces vas a tener que superar el momento de la frustración y de sentirte solo y saber que insistiendo alguna puerta se abre. Leí por primera vez a García Márquez cuando tenía 15 años en el colegio. Me abrió un mundo completamente nuevo con su prosa y con sus historias. Y creo que es importante leerlo para aprender a amar, no solo leyéndolo a él, sino a muchos, ¿no? Pero él es una de las personas que te sirve para aprender a amar el idioma español.
tan senzill ég og þú svífum léttum gólfið til og frá töfra brá, loga þrá. A Tomás Eloy Martínez hay que leerlo porque ante todo es un hombre que trabaja, me voy a referir a su obra periodística, es un hombre que trabaja con mucha ética, con mucha seriedad y que arma muy bien sus textos y los enfoca muy bien. Es decir, cuando uno tiene uno hace el reporteo, ¿no? Y tiene un montón de información y tiene entrevistas, fuentes, textos, documentos, y luego eso le tiene que dar un orden uno, tiene que construir su propio texto, su propio relato. No es fácil, no es para nada fácil, y no es casualidad que los buenos relatos periodísticos te lleven en la lectura, te guíen con un ritmo, ¿no? y sean bellos, digamos, a nivel estético. No es casualidad porque la construcción de un edificio periodístico textual es ladrillo a ladrillo. Y Tomás Eloy Martínez lo hacía muy bien y eso se nota en sus textos. Dansinduna nú, dansinn því ég og þú svífum léttum gólfið til og frá töfra brá, loga þrá. Það draumur eða ert þú hér en í kvöld einn með mér? Bueno, lo primero es que sean curiosos y que siempre quieran saber más, que no se queden con ni la primera respuesta, ni la segunda, ni la tercera. Lo segundo es que desconfíen. Para mí un buen periodista es el que desconfía primero de sí mismo, se pregunta si no le están engañando sus propios sesgos, sus prejuicios, y después de sus fuentes, que desconfíe y no que se quede en el vacío, sino que por desconfiar verifique, chequee y chequee. Y lo tercero es que aprovechen este momento increíble que, aunque se habla todo el tiempo de la crisis del periodismo y de los problemas que atraviesa la profesión, para mí, al contrario, las nuevas tecnologías posibilitan que los periodistas trabajen con más libertad que nunca antes. Si encuentran algo para hacer distinto, que otro no esté haciendo, van a encontrar maneras de financiarlo. Bueno, lo que hacemos en Chequeado, que es el primer sitio de lo que el mundo llama fact-checking o verificación del discurso, es hacer un tipo de verificación del discurso particular, porque lo que hacemos es volver a las fuentes del periodismo, que un buen periodista, como siempre fue, es aquel que chequea y verifica con las mejores fuentes posibles, y gracias a la tecnología abrirlas. ¿Abrirlas para qué? Abrirlas para que la gente pueda chequearnos a nosotros, para que la invitación no sea créenos, quédate ahí cómodo en tu sillón mirando la tele o escuchando la radio y consumiendo lo que otros te dicen que es de esta manera, sino al contrario, invitarlos a una posición más incómoda pero más interesante para la democracia, que es desconfiar de todos, desconfiar y hacer algo, tener herramientas o aprender de herramientas que están disponibles como nunca antes para poder vos mismo sacar tus propias conclusiones. Chequeado empezó en línea en octubre de 2010, financiado por sus 3 fundadores, que son 3 argentinos, un físico, un químico y un economista. Empezó con 2 estudiantes de periodismo, cuyo primer trabajo fue Chequeado, y lo que fuimos haciendo a medida que crecíamos en financiamiento y en reconocimiento fue dar pasos, pensar grande, pero dando pasos cortos. O sea, lo que no hicimos es hacer una gran expansión ni de la redacción ni del equipo que después nos obligara, en caso de no tener financiamiento, tener que dar marcha atrás, sino al revés, ir creciendo a poco. Primero con un redactor más, después con un área de administración y legales y búsqueda de fondos, después sumando a un pedagogo que trabajara en el área de educación, y por último creando un laboratorio de innovación en febrero de este año que nos ayudó a mejorar muchísimo más lo que en el mundo se llama engagement o relación con la comunidad, y a crecer muchísimo en nuestro tráfico y en nuestro grado de seguidores, digamos, en redes y en participación. Gracias.
frá, töfra brá, loga þrá. Það draumur eða erst þú hér? Yo creo que son, sí, de hecho son tres cosas. Una es tener mente abierta alrededor de qué es el periodismo, cómo se practica. O sea, siempre se tiene que practicar con ética, con honestidad, pero cómo se reporta una nota, cómo se presenta un artículo, cómo se cuenta un relato, cómo se hace investigación. Hay muchas posibilidades que la tecnología de Internet nos permite que apenas estamos desarrollando. Y los que tienen éxito creo que van a ser los que no temen hacer experimentos, intentar nuevas cosas con esa tecnología. Entonces, por eso tener mente abierta. Lo segundo que está relacionado con esto es tratar de aprender las herramientas técnicas entre más posible. Entre más puedes trabajar un poco en diseño de sitios web, saber trabajar con estadísticas de manera correcta, usar herramientas de visualización, incluso programar un poco. Entre más puedes hacer, y no todos tienen la misma habilidad, pero entre más puedes hacer, más oportunidades te da. Y lo tercero es tener muy claro qué es lo que te interesa, qué son los temas que te apasionan, porque a cambio del pasado donde la marca del medio era la más importante, ahora cada vez la marca del periodista individual es más importante. Tú consigues trabajo, consigues reconocimiento, no por el nombre del medio en que trabajas, sino por tus propios esfuerzos. Y para establecer tu marca, es muy importante que la gente sepa, estos son los temas que este fulano cubre, eso es lo que le interesa, es lo que sabe. Y haciéndose como centro de estos temas o de intersecciones de temas, es lo que te permite tener una marca establecida y un trabajo. Mira, nosotros decimos que escribimos con infografías, o sea, que usamos la infografía como parte del texto. Yo siempre digo también que una infografía debe ser como una frase. Tiene que decir una cosa claramente. Muchas infografías tienen el problema que o se llenan de información y no sabes qué es el punto importante, o que están hechos mal, erróneas, no están muy claras, no está claro a qué se refieren los datos. Entonces, pensar en la infografía como una frase o una oración, ¿no? Y usarla como parte del texto, porque si es más fácil leer la infografía que el texto, usa la infografía. Si tienes un párrafo lleno de cifras y es muy difícil cómo interpretarlas, usa una infografía en vez de eso. Sí. Que el tema sea interesante para nuestros lectores y que está bien escrito. Son básicamente las dos claves. Cuando estás luchando por la atención de un lector en Internet, obviamente tienes que pensar muy bien en cómo está escrito. Él tiene que captar la atención desde el primer párrafo. Tiene que darle al lector una razón por seguir leyendo. Es decir, bueno, esto te va a costar 15 minutos para leer o una media hora, pero lo que te va a aportar es esto. Señalar eso muy claramente al principio. Es algo de buena escritura, de no incluir información innecesaria, de estar muy bien estructurada. Y sí, los temas que publicamos de forma larga cubren de todo. Todos tienen alguna relevancia para esa audiencia global. En muchos casos son relatos que se basan o se enfocan en una persona que representa la tendencia más amplia que queremos destacar. Pero sí, básicamente que sea un buen cuento. En primer lugar, saber escribir bien, o sea, ser un buen escritor o una buena escritora, saber la gramática, saber los estilos, etc. Segundo,
saber del mundo, o sea, tener una buena base de humanidades, una buena base de cultura general. Y la tercera cosa que es muy importante ahora es entender la revolución digital, es saber manejar una cámara, saber manejar internet, las redes sociales, etc. Eso es muy importante. Su pasión, la pasión de Gabo era el periodismo. Se tornó escritor después de ser un gran periodista y nunca se olvidó el periodismo. Yo tuve el honor de convivir con él por más de 10 años en la fundación y siempre veía a un apasionado por el periodismo que él llamaba de el mejor oficio del mundo, el más lindo oficio del mundo. Y yo creo que él estaría muy orgulloso de ver el Festival de Periodismo con su nombre en Medellín, Colombia. La primera es ética, ¿no es cierto? La ética siempre se cuestiona mucho la postproducción de la imagen, pero hay que considerar también la preproducción de la imagen, que es algo de lo que no se habla. Uno tiene que ser un testigo nada más, no puedes intervenir nada, absolutamente nada, no puedes decirle a nadie que haga nada ni mover nada, bueno, a menos que sea un retrato, los retratos responden a otra lógica. Esa es la primera, creo, el primer consejo. Lo otro sería ser sensible. Uno no puede llegar y fotografiar pensando en uno mismo, digamos, en la imagen que uno quiere proyectar con sus propias fotos, sino que hay que realmente escuchar. Eso es la segunda condición. Y la tercera es entender el lenguaje visual, saber construir una imagen, componer, entender el ritmo del color, de, no sé, todas las diferentes condiciones que tiene un cuadro propiamente tal, saber analizarlo y saber construirlo. A veces me parece que, bueno, lo que uno ve en los diarios, las publicaciones, las imágenes son bastante básicas, son bastante sencillas, o sea, es el documento, lo que antiguamente se entendía como la fotografía como prueba de verdad, ¿no es cierto? Es ir a un lugar y tomar una foto como prueba de que esto existió. Ya podemos haber evolucionado un poco en el lenguaje, ya se hace más complejo y al mismo tiempo más rico e interesante. Creo que muchas veces los criterios para elegir las imágenes están dados por desconociendo ese potencial que tiene la imagen. De la misma manera, por ejemplo, se envía al fotógrafo, o sea, se dedica espacio para fotografías, muchas notas que no tienen potencial visual, pero sí son notas más importantes. Por eso se dice, bueno, esta nota va con foto, porque es una nota importante, y no porque tenga un potencial, ¿no es cierto? De la misma manera, se decide cuáles son las imágenes, no de la manera en que la imagen nos cuenta algo, sino porque sencillamente está ahí lo que se quiere mostrar, pero de manera plana y directa. Creo que la imagen tiene un mundo mucho más rico y el cual se puede explorar y creo que se ha ido avanzando muchísimo en los medios en eso. Bueno, tú sabes, internet ahora está todo, ¿no? Cuando yo estudiaba, mi única fuente eran los libros, entonces cada vez que yo viajaba a algún lugar traía libros y eso, bueno, siguen siendo la mejor manera de ver fotografía,
pero hoy en día está todo en internet y bueno, hay grandes fotógrafos cubriendo temas durante décadas incluso y hacen trabajos potentísimos. Bueno, para empezar yo vería la fotografía de la agencia Magnum o de la agencia Seven o de NUR. Esa es fotografía periodística de muy alta calidad. También lo que publica la revista Time, el New York Times. Es importante cultivar el ojo y eso está en ver directamente. Primero, ser personas. Segundo, no tener miedo de vivir la fotografía en cuanto a experiencia propia, una forma de descubrir el mundo, de buscar preguntas, de buscar respuestas, de vivir la realidad que nos ha tocado vivir en estos tiempos, ¿no? Es que es muy difícil poner uno. Yo no creo que exista un termómetro que te pueda que puedas medir el drama, ¿no? el drama humano. No sabría decirte uno. Sí que te podría decir quizá un contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, Colombia es como mi segundo hogar. Llevo muchos años documentando el conflicto aquí, ¿no? Y no hay día que pase en el que me dedique a documentar toda la realidad, todo el drama que lleva viviendo tantos años la sociedad colombiana, que no te rompa, ¿no? De cómo es posible que una sociedad como, ¿sabes?, tan rica humanamente, ¿no?, siga viviendo esta sinrazón de un conflicto civil que ha desgarrado a toda la sociedad civil, ¿no?, a toda la sociedad civil colombiana. Yo creo que a día de hoy hay grandes alternativas, ¿no?, para poderte formar, pero yo creo que la mejor universidad es la experiencia. Lo siento por mi español, so I have to speak to you in English, and I apologize. I'm Jeff Jarvis. I teach at the City University of New York, Graduate School of Journalism, and I was asked to give you some advice for your careers. The most important thing I can say to you is you are the future. You're going to reinvent journalism. You have to question the assumptions about journalism. Don't throw them all away, but be willing to question why we do what we do the way we do it. Rethink the very form of journalism, the relationship to the public, and also, importantly, the business models. Journalism is, yes, about storytelling, but it can be about so much more. It can be about serving a public and understanding a community and knowing their needs. And then you decide what journalism tools to bring to that. And we have so many more tools now. Yes, you can tell stories, but you can tell stories in new ways. You can tell stories across all media, across text and photos and video and audio. You should learn all of those tools, at least to some extent. And you should also be willing to look at other ways to help the public learn what they want, like databases and visual graphics and things like that. So learn the full panoply of media skills. And that's hard. One of our students said when we started our school 9 years ago, hey, you're making me into an 8-armed monster. I have to do everything. Well, yes, you do have to learn everything, and that's the way it is, but that's exciting. Anytime you go out on a story, you can decide what is the best way to tell this story digitally, because that's what the internet enables. At the same time,
I say that you should question every assumption about why is journalism the way it is, because it's been this way for 100 years, filling newspapers and later on TV and radio with stories. Maybe now the background in a story is better served through Wikipedia. Maybe alerts should be better served on a watch. Maybe you're going to rethink the fundamental relationship you have with the public and find ways to collaborate with the public on journalism and do things together. These are all new opportunities. Finally, don't be afraid of business. It's very important for journalists to learn the business of journalism so that we can become the proper protectors or stewards of journalism. So I teach entrepreneurial journalism at CUNY. I teach journalists to start their own businesses. Yes, you can go to work for a major newspaper, a major TV show, and perhaps at first you should to learn the way it's being done now. But then don't be afraid to go out on your own, start a blog, start a podcast, start a means where you're going to find a community that needs your journalism, and then you can bring that journalism to them. How are you going to eat and support that? Well, you're also going to have to learn how to be a boss. And maybe at some point sell advertising or hire an advertising salesperson or run events or do other things that are going to bring in the money to support your important work. The future is yours. It's not mine. I'm too old.